¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Mañana de día miércoles hay muchas reuniones de comisión. Vamos a estar con el seguimiento porque está por empezar un plenario de comisiones con un tema absolutamente sensible y siempre irresuelto, lamentablemente, en la Argentina, con altísimas pérdidas económicas desde tiempos inmemoriales, que tiene que ver con la pesca ilegal. A veces son barcos españoles, a veces son barcos chinos, a veces son barcos de otra nacionalidad, pero es un tema al cual no le encontramos la vuelta. Pasan los gobiernos, pasan las administraciones y la pesca ilegal es como una marca de agua en la economía argentina. Estamos enseguida con ese tema. Antes comienzo presentando a mi compañera Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Como bien adelantaste, hoy es un día que van a haber muchísimas comisiones. Yo creo que uno de los temas más importantes que se van a debatir es a las 14 y a las 15 con la ley Lobby y el Super Rigi, que es uno de los temas que más le importan al gobierno en el marco de toda esta batería de proyectos de ley que estuvieron mandando en estos últimos días. Ayer también confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, que van a mandar otra vez la ley de inocencia fiscal con algunas modificaciones que pidieron contadores. Así que otro tema que va a estar en agenda en estos próximos días en materia tributaria. Así que bueno, obviamente todo enfocado, y también sumamos la ley de sociedades que hablábamos ayer, en buscar inversiones, ¿no, Pato? Romero, te pregunto, sesión en el Senado hay mañana. Acá se estaba vislumbrando, bosquejando, viendo si había algo para el 10, 15, 16. ¿Hay alguna fecha tentativa en diputados o todavía no? En diputados están viendo eso. Entiendo que van a haber reuniones de bloque y también hubo reuniones con aliados en estas últimas horas para definir exactamente cuál va a ser el temario de esa próxima sesión en diputados. El plato fuerte ahora está en el Senado, justamente por todas las repercusiones que se dieron en torno al pliego de la eventual juez Micheli, la abogada que está como candidata para Tribunal Federal en La Plata. Y que bueno, que fue como el foco de conflicto con Patricia Bullrich y el oficialismo, justamente por distanciarse de ella y algunos aliados. Hay que ver qué pasa. Hay una reunión de labor parlamentaria que comenzó a las 11. ¿Qué resulta ahí? Primero, ¿qué van a hacer los otros miembros de La Libertad Avanza? Escuchamos que, por ejemplo, Francisco Paltroni ya es uno que también se va a marcar en la línea de Bullrich de apoyar el pliego. Preguntaron, perdóname, ellos, nosotros tenemos derecho o no a la objeción de conciencia. Esa fue la consulta. Esa fue el mensaje de Patricia, Y algunos diputados, senadores libertarios que dijeron, si ella puede, nosotros podemos o no podemos. Y empezaron a... Claramente no es lo mismo Patricia Bullrich que el resto de los senadores. Pero también es una batalla que va a estar perdida si consideramos que todo el resto de los aliados provinciales, incluido también el PRO y la UCR, van a apoyar el pliego. ¿Qué va a hacer el peronismo? Muy probablemente estaban discutiendo una estrategia en conjunto. Muy probablemente lo que vayan a hacer es no apoyar el retiro, pero hay que ver si terminan aprobando o no el pliego ellos, apoyando el pliego ellos o no. A ver, todo eso se va a resolver en estas horas. Y después, para más tarde, porque tiene que ver con esto, digo, el crujido que hay con Bullrich en el Senado, digo, se traslada, cruza pasos perdidos, porque en diputados hay un núcleo muy notorio de diputadas y diputados del PRO que cruzaron rumbo al oficialismo. Hay nombres muy importantes. Después preguntamos si hay o no alguna traslación de conflicto. Señor Solabarrieta, Gonzalo, vos te estabas metiendo en tema y en clima. ¿Qué se empieza a discutir en un ratito? Bueno, Pato, buen día. Se va a tratar básicamente que la Argentina pueda adherirse a este tratado internacional que se firmó el 22 de noviembre en Roma, en Italia, básicamente para que la Argentina pueda tener controles más estrictos en los puertos para que no ingresen justamente barcos sospechosos o para que haya un mayor control, así como también una simetría en esto de el control de la pesca, básicamente, que algo en algún momento se habló, pero básicamente esto es para que la Argentina pueda adherirse y evitar, como bien vos decías, la pesca ilegal, que es el tema principal. ¿Sabés que ojalá, Solabarrieta, que la realidad me demuestre otra cosa? Ojalá. Pero yo era muy chico y ya la Argentina perdía, porque nuestro litoral marítimo es extensísimo, extensísimo.
Y la verdad, siempre hay potencias económicas absolutamente interesadas en nuestra riqueza pesquera y están siempre ahí, al límite del territorio en el cual podés y no podés. Sí. Y siempre se meten un poquito adentro. Y además es necesaria una cuestión económica de mucho peso. Mirá, estaba acá, hará 10 años más o menos, hablaba con una diputada en ese momento oficialista del peronismo de Santa Cruz, que se quejaba de esto. Y le digo, decime, no podés comprar, yo en mi inocencia y desconocimiento digo, no podés poner una hilera de barcos a controlar y necesitas 500 barcos a lo mejor para poder colocar al lado del límite por el cual podés y no podés. Y eso requiere mucho recurso, requiere mucha plata, muchísima tecnología. Mientras tanto, tenés 2 barquitos perdidos a remo en el límite y la verdad el peso de las potencias extranjeras llevándose todo, a veces merluza, a veces lo que haya, es una pelea que perdemos, te digo, por lo menos hace 30 años. Sí, Y no veo, tampoco veo demasiado respeto por parte de las terceras partes para con lo que son nuestros derechos. Ojalá se pueda cambiar, hay más tecnología, pero me parece que el enorme mar argentino es tierra de nadie. Ojalá podamos cambiarlo. Suscribo, Pato, en parte con lo que decís, porque inclusive recuerdo hace no tantos años atrás, cuando no gobernaba la Libertad de Avance, inclusive gobernaba Alberto Fernández, aquí en el Congreso quedó varado un proyecto de trazabilidad de la pesca, que no se pudo llegar nunca a un acuerdo, y estamos hablando de un eslabón por debajo de lo que estamos Gonzalo, hablando, ¿no? Vos Que no es muy habías importante. comenzado la primaria y los diarios se ocupaban publicando en la tapa fotos de cómo era la pesca ilegal. Porque había fotos, después llegaron los drones, antes eran los aviones que te mostraban cómo a lo largo de todo el litoral marítimo vos tenías 50, 100, 150 barcos de alguna flota extranjera, que te digo la verdad, muchas veces era china, era rusa, era española, pescando. Y digo, y vos inerme frente a eso, porque bueno, hace rato que vos no tenés recursos para un trabajo de prevención. Claro. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, y el otro dato político es que en este caso estamos hablando de un plenario de 2 comisiones que presiden 2 diputados de la Libertad de Avanza. Santillán, que es marplatense, lo conoce al tema. Exactamente, Sí. en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tendrá una tercera reunión conjunta después con Previsión Social. Y en este caso, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que la preside el diputado libertario César Trefinger. Así que veremos en este marco de 2 comisiones oficialistas cómo se pretende avanzar a este acuerdo que se dio en base a una reunión importante en el 2009 de Naciones Unidas y que la Argentina podría estar adhiriendo. Falta, lógicamente, la pata del recinto aquí en Diputados y después en el Senado. Porque además, ¿sabés qué pasa? Es agua, los límites no son tan claros. No tenés la cordillera de los Andes que te dice esto es Chile y esto es Argentina. Vos tenés un límite, pero es un límite arbitrario. Entonces, digo, después de los 200 millas podés pescar porque son aguas globales, no son de nadie. Pero ¿y cómo haces para no pescar en la milla 198 o 199? No, claro. ¿Quién controla? Sí. Y además digo la verdad, la Argentina tiene un litoral marítimo espectacular y enorme. Y además, no solo vos no tenés recursos para evitar el robo, tampoco tenés recursos para explotar masivamente lo tuyo. Tenés el tema del negocio de la pesca, pero no es que vos tenés muchísimo poderío en materia de infraestructura para pescar vos, recoger vos y evitar que se la lleven los otros. Vos no tenés recursos, los otros tienen y se meten en tu jardín, en tu casa. Es complicado el tema. Sí, pero bueno, lo cierto es que habrá que poner atención, lógicamente, en distintos diputados y referentes, por ejemplo, de la ciudad de Mar del Plata. Lo veía recién, además de Juliana Santillán, lo veía al diputado Carrancio, que viene también de la ciudad de Mar del Plata, así como también de las provincias patagónicas y provincias que justamente dependen ojo, en este Santa caso, ¿no? Cruz y Chubut, el tema pesquero es un tema fundamental, Por eso mismo, obviamente. habrá que ver si elevan la voz en este caso y si adhieren o con alguna modificación o alguna solicitud, pero en este caso básicamente la Argentina tiene que firmar este acuerdo o no. Veremos en definitiva cómo se lleva a cabo este debate. Mientras eso comienza, estuvo mucho trabajando en varios temas Daniela Romero. Dani, ¿cómo lo ves al oficialismo para impulsar el tema del superrigi o el tema ley de lobby? ¿Lo ves
bien encaminado? Yo, a ver, a priori hay que ver todavía que empiece el debate Sí. y a partir de ahí vamos a empezar a dilucidar las posiciones, pero a priori entiendo que hay un consenso, especialmente con los gobernadores aliados, en poder llevar adelante estas medidas. Ayer en el IAEF expuso el gobernador Instituto Raúl Jalil. Argentino de Finanzas, sí. Exactamente. Y expuso Milei también. Estuvo el presidente, estuvo el ministro de Economía Luis Caputo, estuvo el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, pero hubo un panel que fue interesante para resaltar en este marco, que es el del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el de Río Negro, Alberto Bertilnec. Dos cosas a resaltar. Primero, una cantidad de elogios y de... Esto para Superrigi. No solamente para el Superrigi, o sea, Los hablando otros del Rigi, hablando de la necesidad de las inversiones, destacando el rol que tiene Estados Unidos en la política, en la geopolítica del gobierno nacional y cómo eso ayuda a las provincias y obviamente a la coordinación entre las provincias y la nación. Muchos elogios en cuanto a la situación macroeconómica, o sea, claramente los gobernadores aliados mostraron frente al empresariado, frente al Círculo Rojo, que están alineados a nivel con la Jalil, nación, un ¿no? hombre con origen peronista, y Exacto. Bertilnec, un hombre que no tiene origen en el PRO, ni mucho menos. Es un hombre de origen, en algún momento llegó con alianza con un peronismo, era el peronismo de los Soria, después si querés vinculado a un partido intransigente, a un partido provincial, pero bueno, sí, es un dato el apoyo explícito. ¿Sabes por qué estaban ellos dos y no otro? No se supo, ¿no? No, es bien, un panel está bien, que se organiza y bueno, se dio que estaban ellos. También hubo igual otros paneles con, por ejemplo, muy buenos Flavia días, Rosón. habiendo quórum en ambas comisiones. Estamos en una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, con la presencia de su presidente, el diputado César Treffiger. Habiendo autoridades para nombrar, cedo la palabra al diputado Treffiger. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecerles la presencia y también decirles que hoy es un día muy importante para esta reunión de comisiones conjuntas, dada la importancia de la temática que vamos a tratar, que no es un tema más, sino es un tema vital y de suma importancia para lo que hace todo lo que es nuestra seguridad y soberanía en el tema de intereses marítimos y todo lo que tiene que ver con la presidencia de la comisión que me acompaña de Relaciones Exteriores y Culto. Así que por eso muchas gracias. Vamos a aprovechar la presencia de la Comisión de Intereses Marítimos para terminar de integrar autoridades. Así que le vamos a ceder la palabra al diputado Hernán Urien del Bloque de la Libertad Avanza para proponer una persona para cubrir la Secretaría Segunda de Intereses Marítimos. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias. El Bloque de la Libertad Avanza propone la nominación del diputado nacional Jairo Guzmán como secretario de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Como representante de la provincia de Santa Cruz, una de las provincias con mayor potencial marítimo, pesquero y portuario del país, su designación fortalecerá la voz de la Patagonia en una comisión estratégica para el desarrollo nacional. Asimismo, aportará una visión alineada con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, orientada a promover la libertad económica, fortalecer la competitividad y potenciar el desarrollo de los sectores marítimo, fluvial, pesquero y portuario, como motores fundamentales para el crecimiento y la proyección de la Argentina al mundo. Si hay asentimiento, integramos entonces las autoridades de intereses marítimos. Felicitaciones, diputado Jairo Guzmán, Secretaría Segunda. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, quiero agradecer, como digo siempre, a los diputados integrantes de ambas comisiones por su presencia, a los representantes de la Cancillería, que como siempre nos acompañan. Ok. Quiero agradecer, como digo siempre, a los diputados y la Comisión de Exteriores, que es habitual ya para nosotros el acompañamiento de la Cancillería. Es algo importante para mí agradecer, como digo siempre, al personal de la Comisión, tanto de Exteriores como de Intereses Marítimos, que están trabajando permanentemente para que podamos
con mucha agilidad sacar estos dictámenes. Bueno, a continuación quiero pasar a la lectura del expediente 3S-2026. Analía, si lo puedes leer. Buenos días. El expediente es 3S-2026. Se aprueba el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, celebrado en Roma, República Italiana, el 22 de noviembre del 2009, que consta de 37 artículos y 5 anexos que, como anexo en idioma español, forman parte de la presente ley. Entonces hablamos ahora. Bueno, voy a pasar a explicarlo entonces. Bueno, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y en el marco del trabajo conjunto que venimos haciendo con la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, es muy importante y fundamental avanzar en la aprobación de este acuerdo, que es internacional, es impulsado desde el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación de la agricultura, la FAO, que es destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y sobre todo no reglamentada. Estamos frente a una problemática que es global, que afecta no solamente a la sustentabilidad de los recursos pesqueros, sino también a la soberanía de los estados, la transparencia del comercio internacional y el desarrollo económico de los países que cumplen las normas vigentes. La pesca ilegal genera pérdidas millonarias, fomenta circuitos económicos que son irregulares y sobre todo perjudica directamente a los trabajadores y a las empresas que desarrollan su actividad de manera lícita. Este acuerdo establece herramientas concretas para fortalecer el control en los puertos, permitiendo a los estados inspeccionar las embarcaciones que sean sospechadas de participar en actividades que sean ilegales. Impedir también el desembarco de capturas obtenidas de manera ilícita y promover el intercambio de información y cooperación internacional entre los países. La República Argentina tiene un interés estratégico directo en esta materia. Nuestro país posee una de las plataformas marinas más importantes del mundo y enfrenta desde hace muchísimos años la presión constante de flotas extranjeras que operan en el límite de nuestra zona económica exclusiva, que son particularmente la milla 201. Esto pone en riesgo los recursos naturales fundamentales para nuestra economía y sobre todo para el desarrollo de las comunidades que están vinculadas a la actividad pesquera. Entonces, en ese contexto, este acuerdo representa una herramienta clave para fortalecer la posición argentina en la defensa de sus recursos marítimos y profundizar la cooperación internacional frente a delitos que exceden las fronteras nacionales. Además, debemos destacar el compromiso que viene demostrando el Gobierno Nacional en la defensa de nuestros recursos naturales y de la soberanía marítima argentina, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización, control y presencia del Estado en una materia sensible para el interés nacional. La aprobación de este instrumento, que es internacional, significa darle más herramientas a la Argentina para combatir la pesca ilegal, proteger el trabajo argentino y preservar nuestro recurso para las futuras generaciones y consolidar una política exterior seria, responsable y comprometida con la defensa de nuestros intereses estratégicos. Defender el mar argentino es defender la soberanía, la producción, el empleo y el futuro para todos los argentinos, de hoy y del mañana. Entonces, a continuación voy a ceder la palabra al presidente de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para que pueda exponer su parte y luego vamos a pasar a las consultas. Si quieren ir pasando lista de oradores, los esperamos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero reiterarme en esto la elevada importancia que tiene el tema a tratar y a la vez decirles que me complace mucho informar que hoy nos acompañan para poder exponer ante ustedes
La licenciada Paula Guccioni, representante de Cancillería ante el Consejo Federal Pesquero. Asimismo, se encuentra con nosotros también para exponer el embajador Javier Figueroa, coordinador de políticas oceánicas y del Atlántico Sur, acompañados ellos por el señor Juan Manuel Galindo, secretario de Embajada de la Consejería Legal Internacional. Asimismo, también acompaña Celeste Llorente, secretaria de Embajada para Asuntos de Malvinas. A ellos les queremos agradecer mucho su presencia y prontamente van a estar exponiendo en una dinámica de poder evacuar dudas y explicar en profundidad los conceptos más importantes que tiene este tratado para fundamentar y poder responder a cualquiera de las inquietudes o preguntas que los presentes en la sala quieran evacuar, así como se hizo ya el pasado 10 de marzo de este mismo año en el Senado de la Nación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, quiero avisar y anunciar que ya está circulando para la firma. Tiene la palabra el diputado Ferraro. Muchas gracias, Presidenta. A ver, todos vamos a coincidir que la pesca ilegal, no declarada y no regulada es claramente una amenaza para lo que es la sostenibilidad de lo que son nuestros recursos estratégicos pesqueros y, por supuesto, para todos los países que cumplen estas reglas. Y creo que todos vamos a coincidir acá que Argentina, por supuesto, tiene y persigue un interés estratégico particular en lo que es la presión pesquera en todo lo que es nuestro Atlántico Sur. Este acuerdo, por supuesto, que fortalece los controles, va encaminado también a la cooperación internacional y, por supuesto, también el intercambio de información, que claramente este acuerdo suscripto por la Argentina es una herramienta concreta para impedir que productos provenientes de la pesca ilegal ingresen en los mercados internacionales. Yo en este sentido voy a acompañar el dictamen con una disidencia parcial, que ahora me voy a explayar por qué, considerando que este acuerdo es un avance importante para lo que es la protección de nuestros recursos y para lo que también implica, o lo que todos conocemos como la gobernanza global de nuestros océanos. Dicho esto, nosotros hoy vamos a estar dictaminando este acuerdo que viene con media sanción del Senado de la Nación, pero también decirle, Presidenta, y aprovecho también que está el presidente de la comisión más competente en este tema, que es de intereses marítimos, decir que también todas las cuestiones de transparencia y de lo que implica, de alguna manera, la regulación con respecto a la pesca en la Argentina también debe empezar por casa. Y acá yo quiero hacer algún tipo de observaciones. Creo que no está habiendo una lucha activa contra la pesca ilegal, que el acuerdo, por supuesto, como le decía, pone énfasis en lo que es la información, los controles y el intercambio de datos que necesitamos como país, pero que a su vez no podemos dejar de reconocer o poner sobre la mesa que tenemos bastantes déficits importantes en materia de lo que es al acceso a la información pesquera y que, por ejemplo, eso lo vemos públicamente en los episodios que se repiten y que son graves de lo que es la infracción al régimen federal pesquero, con algún reconocimiento por parte de los mismos armadores de las violaciones cometidas y que siguen con cuotas para poder operar. Es por eso que creo que es necesario también avanzar en lo que es un proyecto para garantizar la publicidad y la accesibilidad al registro pesquero. En el día de ayer he presentado un proyecto en este sentido.
y que por supuesto también necesitamos avanzar en lo que es la ley de la trazabilidad pesquera. Ley de trazabilidad pesquera que ya tuvo dictamen y acuerdo entre las distintas bancadas parlamentarias cuando le tocó a la exdiputada nacional Mariana Zubik presidir la Comisión de Intereses Marítimos y pudimos trabajar con los distintos bloques parlamentarios para lograr un dictamen que hoy a su vez hay, y el presidente de Intereses Marítimos lo sabe, distintos proyectos para poder tratar en la comisión. Es por eso, Presidenta, que creo que para poder exigir transparencia en alta mar, también tenemos que poder tener una política seria de control para todo lo que tiene que ver con nuestra propia jurisdicción en lo que sucede con un recurso tan estratégico para la Argentina como es la pesca, y no mantenernos, como siento que se mantiene en este tema en particular, zonas opacas dentro de lo que es nuestra propia jurisdicción. Entonces yo voy a acompañar el dictamen propuesto para aprobar este acuerdo, pero con algunas disidencias que por supuesto son complementarias en lo que es la importancia de tener este acuerdo suscrito por la Argentina, pero sin dejar de observar algunas cuestiones que para mí son problemáticas y para poder abordar principalmente en la Comisión de Intereses Marítimos, para avanzar, creo, en leyes que son necesarias para que todo, de alguna manera, dentro de lo que es el sistema de pescas, del control, de la información, de la cooperación internacional de datos, también tenga fronteras adentro un correlato con lo que estamos hoy, de alguna manera, dictaminando y próximamente a darle la sanción definitiva. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Ferraro. Sigue el diputado Tayana, por favor. Gracias, señora Presidenta. Nuestro bloque va a dar el apoyo a este acto, que no es una ratificación de un convenio, sino es una adhesión. ¿Por qué es una adhesión? Bueno, es una adhesión porque el plazo para ratificación del convenio ya se venció. Este convenio es antiguo, es del 2009. ¿Por qué se ha tardado tanto la Argentina, que de hecho no lo ratificó, sino que ahora adhiere a él? Bueno, obviamente por la situación de ocupación de parte de nuestro territorio nacional y de sus aguas circundantes en el Atlántico Sur. Queríamos saber qué hacía el Reino Unido y con qué características adhería o ratificaba o aprobaba este convenio antes de hacerlo. El Reino Unido finalmente lo hizo y no incluyó posesiones o puertos, lo que se ha llamado en otros casos puertos de ultramar. Por lo tanto, la Consejería Legal de la Cancillería, que durante mucho tiempo sugirió que no había que ratificar este acuerdo, varió su posición y dice ahora sí podemos ratificarlo. Y la verdad que el convenio es importante porque fortalece nuestros puertos, y yo destacaría dos elementos. Acá se habla de pesca ilegal, de pesca no regulada y de pesca no declarada. El punto importante para nosotros es la pesca no reglamentada en la milla 201. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a la constitución del Comando Conjunto Naval Marítimo del Atlántico, que se hizo en el 21-22, hemos logrado tener un control de esos 500 barcos que están primero frente a Galápagos, frente a Ecuador, luego pasan por el Estrecho de Magallanes y entran en paso inocente por nuestro mar territorial, nuestra zona económica exclusiva, y se estacionan después de la milla 201. Hasta donde yo tenía conocimiento, este Comando Conjunto del Atlántico había logrado controlar que no hubiera incursiones de los barcos de la milla 201 hasta acá. No sé exactamente cómo está, hemos pedido un informe al comando para que nos conteste, pero no ha sido aprobado todavía por la comisión y por lo tanto no ha salido.
y no sé exactamente qué condiciones están. Razonablemente debería mantenerse el control y no hay razones para que no se esté cumpliendo eso. Otra cuestión es la pesca ilegal. La pesca ilegal que hay que tener cuidado porque algunos países la usan de una manera muy amplia, diciendo que es pesca ilegal casi cualquier pesca que se realice cerca de una zona económica de un país y que pueda afectar el volumen de los cardúmenes o la reproducción. Ese es un tema discutido. La FAO incluyó el término. Algunos países lo usan para restringir la navegación de otras flotas. Pero lo cierto es que nosotros sí tenemos una zona muy clara de pesca ilegal, que es la pesca que se realiza en nuestra zona económica exclusiva, manejada y que está en poder de los británicos, siendo ellos los que dan ilegales licencias de pesca. Primero la dieron por 1 año, después por 5 años y ahora la dan por 25 años y es una de las bases de la riqueza que se desarrollan en las Islas Malvinas. Eso claramente es pesca ilegal porque ahí hay barcos que actúan sin autorización alguna de quien le corresponde la soberanía sobre esa zona económica exclusiva, que es a la Argentina. Así que, haciendo esas consideraciones y esperando que haya un buen control sobre nuestras 200 millas y la zona económica exclusiva, y que se mantenga el reclamo firme del robo que cometen los británicos en nuestra zona económica y en la pesca que ahí corresponde. Ustedes saben que hay básicamente 2 grandes razones de pesca, la merluza y el calamar. Es que nosotros vamos a dar, y el langostino, vamos a dar el apoyo a esta legislación. Muchas gracias. Gracias, diputado Tayana. Diputado Trefíger. Bueno, en primer lugar agradecer el aporte, diputado Tayana, como también al diputado Ferraro. Sus expresiones hemos tomado nota. Y también tenemos el pedido de la palabra del diputado Paulón. Sí, diputado Paulón, le quiero comentar que tenemos los funcionarios y, si usted me lo permite, proponerle, la dinámica es que pueda exponer el funcionario más calificado y autorizado, porque hay muchas preguntas que a posterior de la exposición pueden ir desarrollándose, porque es un tema que es de elevada importancia, como digo, y de mucho interés para todos los presentes y todos aquellos que estén siguiendo esta conversación. Así que, si usted me lo permite, diputado Paulón, le damos la palabra al embajador, que en este momento nos está acompañando, y tengo el gusto de presentar entonces al embajador que va a exponer, que es el señor Javier Figueroa, coordinador de políticas oceánicas y del Atlántico Sur. Adelante, señor Figueroa, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputados, un placer estar aquí. La verdad que tenía planeado dar algunos lineamientos, pero han sido expuestos tanto por la presidenta, así como por el diputado Tayana. La problemática argentina que hoy enfrentamos en el área adyacente, básicamente, como bien dijo el diputado, se refiere básicamente a una problemática de pesca no reglamentada. Es decir, existe un vacío normativo y desde Cancillería estamos impulsando un grupo interministerial sobre el área adyacente a fin de dar cuenta de las muchas aristas de esta problemática. Esa presencia de cerca de 400 buques año a año obviamente trae complejidades en lo que hace a la conservación de los recursos, en tanto puede afectar recursos transzonales que nosotros explotamos. Tiene una dimensión geopolítica, claramente, y por supuesto también implica desafíos en lo que hace a control y monitoreo. En lo que hace control y monitoreo, realmente creo que estamos muy bien. Esto ha sido una política de Estado. No solamente la Armada, a través del Comando Conjunto, también participa la Prefectura Naval. Ya hace
3, 4 años existe un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa y Seguridad, donde se pudo salvar una problemática que teníamos, donde no quedaba claro cómo se organizaban las patrullas. Hoy existe una alternancia, existe una coordinación que no existía una década atrás. En adición a ello, estamos también en este grupo interministerial analizando algunas soluciones de tipo tecnológicas que pueden hacer mucho más eficiente y más barato el control. Es por eso que integra tanto la CONAE como el INVAP. Estamos diseñando algunos mecanismos satelitales, mecanismos también que podrían ser de utilidad en la flota propia, de tal manera de tener algún tipo de instrumento que permita la remisión de todas las emisiones que hace la flota propia a un comando centralizado. Implicaría como multiplicar los ojos argentinos en el mar. Y también analizamos cuestiones legales, es decir, qué instrumentos Argentina debería signar, participar, etc. Y acá hablamos claramente de la MERP. Este grupo empezó a funcionar hace 2 años y realmente a nosotros nos parecía crítico contar con este instrumento. Este instrumento, como lo han comentado, no voy a abundar en eso, brinda herramientas de control para aquellos buques de terceras banderas que eventualmente recalen, digo eventualmente porque esto no es que va a forzar la recalada de buques pesqueros, va a permitir darnos herramientas de control en el sentido de que los buques antes de ingresar tendrán que informar su identificación, nombre, sus capturas, qué documentación tienen, si cumplen o no con medidas de ordenación y en consecuencia Argentina y todos los estados partes tienen la facultad de denegar o no el ingreso al puerto. Por otra parte, existe también obligaciones para el Estado de Pabellón que tiene la obligación de tomar medidas a instancias del Estado rector de puerto. Y por otro lado, también nos da herramientas de control en puerto. Hoy, si pasara, no existe, digamos, una gran cantidad de buques pesqueros extranjeros que recalan en nuestros puertos. Pero si pasara, nuestras inspecciones estarían restringidas al ámbito de la seguridad marítima. No podríamos revisar la carga, no podríamos revisar el log de pesquero del buque, no podríamos revisar ningún tipo de documentación. Este instrumento nos permite precisamente eso. Y por otro lado, al ser un instrumento que ya tiene una gran difusión global, más de 87 países lo han firmado y todas las potencias pesqueras lo han hecho. Recientemente China lo firmó, lo cual es un gran paso para la gobernanza global. Permite que también los puertos pesqueros tengan un cierto estándar internacional y que no haya puertos que sean como, no sé, puertos seguros para la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Yo creo que también a nosotros nos impone un desafío porque acá hay que desarrollar estructuras que permitan realizar ese control. Para ello existe un mecanismo de cooperación internacional establecido en el instrumento y la propia FAO y otras instituciones públicas, privadas, brindan financiamiento para el desarrollo de estas capacidades. Las autoridades de aplicación, en este caso sería pesca, probablemente prefectura como policía auxiliar pesquera, podrían acceder a esto y lograr esa capacitación que creo que es necesaria. Por último, quisiera hacer también una mención a esta dimensión que tiene que ver con la disputa de soberanía. Compartimos de Cancillería históricamente esta concepción que sí, el problema de pesca ilegal que tenemos en el Atlántico Sur está dado por la ocupación ilegítima británica y el usufructo de bienes propios. Como comentó el diputado Tayana, el Reino Unido incorporó 47 puertos, ninguno de sus denominados territorios de ultramar. Pero aún si incorporara alguno, no dejaría ser la situación distinta a cualquier de los otros instrumentos que el Reino Unido ha extendido a Malvinas.
en cuyo caso nosotros lo hacemos en docenas de documentos, se hace una declaración salvaguardando nuestros derechos, etcétera. De un punto de vista político, me parece que la intención del Reino Unido fue restringir este mecanismo a sus puertos en la isla, digamos, en Gran Bretaña, y no extenderlo hacia los territorios. Yo creo que esos son los aspectos que básicamente me gustaría destacar. También un tema que me parece importante, tanto el sector privado pesquero argentino apoya esta iniciativa, como todas las provincias con litoral al mar que se encuentran en el Consejo Federal Pesquero representadas. Cancillería, Pesca, hemos tenido diversas reuniones en el Consejo Federal Pesquero, uno cerrado para las provincias, no hubo ningún tipo de objeción, y luego con absolutamente todas las cámaras pesqueras. Ellos tenían algunas dudas porque interpretaban que este acuerdo era como una especie de apertura indiscriminada de puertos. Se le explicó lo que hemos comentado acá, y realmente hubo consenso, les dimos inclusive como un espacio de respuesta para no tener una respuesta inmediata, y realmente están apoyando esta iniciativa. Así que, bueno, no tengo mucho más que comentar. Por supuesto, si existen otras dudas, estoy dispuesto a contestarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Seguimos con el diputado Nicolás Mayoraz. Gracias, presidentes. Muy claras las explicaciones del funcionario de Cancillería. Aprovecho para resaltar, y de paso, si lo quiere él también de alguna manera ampliar, que si bien este es un tratado de simple adhesión, digamos que no podemos hacer reservas de ningún tipo, está previsto hacer una declaración de salvaguarda de la soberanía argentina sobre Islas Malvinas y las demás islas del Atlántico Sur y el mar circundante, con lo cual es importante resaltarlo porque deja en claro nuestra posición acerca de la soberanía, si quisiera ampliar el funcionario o alguien de la Cancillería que también ha venido. Gracias. Sí, en términos generales, cada vez que hacemos alguna adhesión a un tratado, siempre el tema, tratamos de buscar alguna fórmula que permita salvaguardar nuestra posición. Esto también es una política que hemos hecho y se hace rutinariamente. Como dije anteriormente, hoy no tenemos ninguna suerte de amenaza jurídica, por así decirlo, al respecto. Eventualmente, si pasara, también haríamos esa segunda instancia, hacer ante el acuerdo una manifestación, como hacemos absolutamente en todos los ámbitos donde el Reino Unido extiende su soberanía sobre territorios dependientes. Esto pasa en términos marítimos, por ejemplo, en la Organización Marítima Internacional. Todos los convenios terminan siendo extendidos, o algunos de ellos, y en la medida que se detecta, porque esto es público, los organismos, las secretarías circulan estas extensiones, Argentina inmediatamente hace la declaración que corresponde. Pero es como una especie de procedimiento estándar que tenemos en Cancillería. Gracias, embajador. Bueno, recordando que estamos ya girando el proyecto para la firma, y recuerdo que la palabra está cedida para hacer consultas específicas sobre este tema, aprovechando los funcionarios y que podemos evacuar las dudas en este tiempo. Paso la palabra para preguntas al diputado Valdés. Okay. Diputado Paulón, por favor. Gracias, señora presidenta. Bueno, para expresar obviamente el acompañamiento del bloque de Provincias Unidas a este acuerdo. También para comentar a los presentes que vamos a estar presentando dos iniciativas en los próximos días en relación al tema. Uno tiene que ver con un régimen federal de protección de la biomasa y la soberanía marítima. Creemos que ahí hay un tema sobre el cual legislar.
que es importante, sobre todo en una actividad económica que tiene un crecimiento muy importante en Argentina. Este primer cuatrimestre las exportaciones pesqueras incrementaron el 32%, llegando casi a 900 millones de dólares. Así que creemos que allí también, cuidando la soberanía marítima y protegiendo la biomasa en Argentina, vamos a poder mejorar el perfil exportador en esta materia y ojalá también el consumo interno, que es un tema pendiente. Y también un proyecto de ley que tiene que ver con la regulación de todo el uso de nuevas tecnologías, fundamentalmente vehículos aéreos no tripulados para el control de la zona económica exclusiva argentina. Es un tema también que está pendiente de legislación. Y quiero aprovechar, señora presidenta, también, muy brevemente, ya que estamos aquí en esta reunión, hace algunas semanas que no habíamos tenido posibilidad de tener reunión de la comisión, recordarle el pedido que hicimos con varios diputados de distintos expedientes que no pierden actualidad. Lamentablemente el contexto internacional sigue estando marcado por el conflicto en Medio Oriente y por el alineamiento argentino que sigue generando compromisos que no pasan por este Congreso. Reiterar la necesidad de tratar el expediente 127 del 26 sobre la participación de Argentina en el Board of Peace, ninguna información al respecto. 368 sobre la participación argentina en el Shield of Americas, nada todavía sobre ese tema. Otros expedientes sobre la participación o insinuaciones de participación en el conflicto que todavía sigue vigente en Medio Oriente, lamentablemente, 369, 711 y 1148 desde el 26. También presentamos hace poco un proyecto que está en cabecera de la Comisión de Defensa, pero que, bueno, también tiene giro a Relaciones Exteriores, así que seguramente usted podrá hablar con el presidente de la Comisión de Defensa, que es el 2357 del 26, sobre esta declaración del Atlántico Sur de Argentina como un bien común global que no hemos tenido ni siquiera traducida la carta de intención. Parece que desde la Embajada de Estados Unidos nos definen qué es lo que es un bien común global en Argentina. Me parece que ahí hay un tema referido a la soberanía sobre el que le tenemos que prestar atención. Y un último tema que sí tiene competencia exclusiva esta comisión, señora presidenta, que es un tema que veníamos trabajando ya hace un tiempo en el anterior periodo también, que es la situación de la violación de los derechos humanos en Nicaragua, que ha tenido una escalada en estas 2 últimas semanas, con un deterioro en las condiciones de salud y detención de presos políticos por parte del régimen de Ortega y Murillo, y he presentado un expediente, el 2540 del 26, para condenar esas violaciones a los derechos humanos, y tengo que decir, lamentablemente, señora presidenta, que ese expediente llegó 24 horas antes de que uno de esos presos políticos, Brooklyn Rivera, falleciera producto de las torturas y el trato inhumano y violatorio de sus derechos humanos que recibió en la prisión política en Nicaragua. Creo que hay un compromiso de esta comisión con la vigencia de los derechos humanos en cualquiera de los países del mundo. Este es un caso grave, ocurre en nuestra región, no lo tenemos tan visible sobre la mesa, me parece importante traerlo, y ofrezco también, por supuesto, la posibilidad de que vía Webex puedan participar, si decidimos tratar en algún momento este tema, referentes de la vida social, eclesiástica y política de Nicaragua que están haciendo esta denuncia a nivel internacional. Espero que podamos avanzar con esta agenda, aparte de avanzar también con la agenda vinculada a la pesca. Muchas gracias. Gracias, diputado Paulón. Bueno, recordando el tema específico que estamos tratando hoy respecto a su consulta, cuando dejemos de tener comisiones conjuntas en plenario de comisión lo vamos a tratar. Estamos a 10 minutos de comenzar la próxima reunión conjunta, por lo tanto, bueno, les quiero comunicar que tenemos dictamen con 59 presentes, 55 firmas, con dictamen de mayoría ya tenemos las firmas. Queda un solo orador, el diputado Petri. Pido por favor tener en cuenta el tiempo para que podamos reacomodarnos para iniciar la próxima comisión. Gracias, y diputado Petri tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. La verdad es que para nuestro gobierno el control y la vigilancia de la zona económica exclusiva ha sido una prioridad desde el 10 de diciembre. ¿Y por qué digo y recalco
que ha sido una prioridad desde el 10 de diciembre, porque cuando asumíamos el gobierno con el presidente Javier Milei, nos encontrábamos que el gobierno anterior había realizado y había firmado un contrato con el Reino de Noruega, un contrato por el cual se estipulaba la adquisición de 4 aviones P-3 que iban a estar destinados al control y vigilancia de la zona económica exclusiva y de la milla 200. Pero la particularidad que tenía ese contrato es que estaba incumplido, porque tenía una cláusula de depósito de la primera cuota que se había vencido y que no se había depositado, por lo tanto el contrato estaba caído técnicamente y esto tenía penalidades para la República Argentina. No solamente el costo reputacional, pero además tenía otra particularidad, que cuando logramos reencauzar la negociación, hacer el pago, nos anoticiamos de que el elemento más importante de ese avión, o de esos 4 aviones, que era el radar, no estaba habilitado, y a partir de una gestión con Estados Unidos, los radares fueron colocados en los 2 de los 4 aviones P-3 que ya están aquí en la República Argentina. Pero no solamente, hoy contamos con radares y aviones P-3 que están haciendo el control y la vigilancia de la zona económica exclusiva. Particularmente, bien lo decía el diputado Tayana Preopinante, en el momento de la zafra, esto es, en el momento en que los buques pesqueros, particularmente, ustedes saben que el 90% de los buques pesqueros que se sitúan más allá de la milla 200 son de nacionalidad china, un porcentaje es de origen taiwanés, otro de origen español y otro africano. Y particularmente lo hacen entre los meses de octubre a mayo, que se conoce como los meses de la zafra, en donde hay 2 tipos de buque. Los buques posteros que van por arrastre, los buques posteros que van por el calamar, y los buques de arrastre. Y allí es donde nosotros redoblamos y reforzamos, en esos meses particularmente, el control y la vigilancia con el OPB, Almirante Storni y Cordero, porque nos parecía importantísimo, en un esfuerzo que es coordinado entre la Armada y la Prefectura, pero aumentamos la cantidad de buques y además modificamos las derrotas. Digo, porque cuando llegábamos al Ministerio de Defensa dábamos cuenta de que las derrotas, esto es, las trayectorias de los buques, partían desde Mar del Plata hasta Ushuaia, en un recorrido de 1.500 millas, en donde pasaban por la zona del Caladero, que está paralelo a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, pasaban prácticamente 4 o 5 días de esa derrota. Con lo cual, rápidamente, aquellos que voluntariamente decían estar en infracción, le tomaban muchas veces el tiempo. Y nosotros dijimos, estas derrotas, este control tiene que ser aleatorio para que no sea previsible respecto de aquellos que son controlados. Entonces, no solamente incorporamos los P-3, los pagamos y los estamos pagando, sino que además se van a incorporar helicópteros Leonardo en el 2027. Y esos helicópteros también van a controlar y a custodiar la zona económica exclusiva. Y van a llegar drones de despliegue vertical, que esos drones también van a ir, los VIVAT, que son drones de clase 2, que se van a destinar a controlar la zona económica exclusiva y los recursos de los argentinos, porque nos importa el control y la vigilancia de nuestro espacio marítimo, y por eso es que se han tomado todas estas medidas, como también se ha dictado la disposición 20 del año 2026, que establece las velocidades por las cuales se considera si hay o no hay paso inocente para que existan presunciones de pesca claras y podamos detener a aquellos que se escudan en el paso inocente de la Convención del Mar y, en definitiva, están
intentando quedarse y apropiarse con los recursos de los argentinos en la zona económica exclusiva. Por todas estas cuestiones, señora Presidenta, es que nosotros estamos convencidos de que esta es una muestra más de la protección, del cuidado, del control que este gobierno hace de los recursos marítimos de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputado Petri. Vamos a pasar la palabra para hacer un cierre al diputado. Tenemos comisión en 5 minutos. Una más. 1 minuto, ¿prometés? ¿Me prometés, por favor? Dale. ¿Sí? Dale. Si me lo prometés. Bueno, diputado Martínez, por favor. Pinky promise. Ahí está, gracias Presidenta, gracias diputada Cariñano. Yo creo que hay algo que... Acabamos de firmar un dictamen en conjunto, habrá visto, Presidenta, ¿no? Entonces, lo planteo, porque si no, en estos momentos donde estamos firmando un dictamen en conjunto, es como que llega un momento donde hacemos lo imposible para marcar las diferencias. Y en este tema hay un acuerdo mayoritario, expresado al menos en nuestro bloque, por la posición que enunció el diputado Jorge Tayana, y donde aquí también nosotros tenemos la mirada de los compañeros y compañeras que integran la Comisión de Intereses Marítimos, también con lo de Relaciones Exteriores. Para que estas políticas puedan tener sostenibilidad en el tiempo, y valoro la intervención del diputado Petri diciendo que se estaban agregando nuevos elementos que permitan hacer una tarea de vigilancia y control más riguroso, que siempre viene bien. Creo que también la clave es entender que las tareas vinculadas a la seguridad y la defensa de nuestros recursos tienen que ser sostenidas en el tiempo, y donde cada uno en el tiempo de la gestión que le toca atravesar hace aportes para que eso siga para adelante, y tratar de agregar lo que otro no pudo concretar en términos de gestión. Esto lo digo porque parte de la tarea que se hace de vigilancia y control, yo rescato, como dijo el diputado Tayana, la conformación en su momento del comando conjunto vinculado a este tipo de tarea. Valoro la coordinación con Prefectura Naval, que no siempre fue fácil. No siempre fue fácil la coordinación entre la Armada y la Prefectura. Pero muchas de estas cosas que hoy son anuncios también requirieron gestiones anteriores. Cuando se creó este sistema de vigilancia, el principal recurso, el principal medio naval eran las OPB, ¿no? Y que son lancha multipropósito, ¿no? Que fueron adquiridos durante el gobierno de Macri, pero que no se pagaron durante el gobierno de Macri. Y que vino la primera, era usada, ¿no? Y el resto eran nuevas. Y hubo que hacer una tarea también de renegociación económica para poder contar con la segunda, con la tercera y con la cuarta, hasta tal punto que recuerdo que cuando recibimos la segunda, el por entonces ministro Agustín Rossi invitó al ministro Oscar Aguad, y Oscar Aguad participó de ese acto, que había dejado de ser ya ministro. Por lo tanto, lo lógico es que cada una de las gestiones vaya incrementando medios y recursos cuando tenemos una finalidad compartida. Bueno, y creo que nosotros también venimos a plantear esto. Cuando decimos firmamos por los motivos que ya expresaron perfectamente, inclusive con todas las salvedades respecto al tema Malvinas, que no solamente expresó nuestro bloque, sino que también expresó el diputado Mayoraz, que no sé por dónde estaba hasta recién, y que inclusive, ahí está, y los funcionarios también aclararon, dejaron claro eso. Sabemos con qué espíritu vamos a la aprobación de esto, sabiendo que queremos un control fuerte de la pesca en sus distintas modalidades de pesca ilegal y las otras categorías que menciona el acuerdo,
y que también queremos hacer el reclamo como corresponde y nos corresponde hacer respecto al tema Malvinas. Respecto a lo que tenemos que hacer, Presidenta, yo creo que es una oportunidad, aprovechando la presencia del presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, para que nosotros podamos dar muchas discusiones imprescindibles de dar, tanto en respecto al cuidado de nuestros recursos en el mar, como también a nuestros recursos de carácter fluvial, ¿no? Que necesitan también tener una mirada muy fuerte sobre eso, y más en un momento donde tanto se está discutiendo, entre otras cosas, respecto a la concesión de la hidrovía, ¿no? Entonces, aprovechando esa presencia y sabiendo que en este tema hay posibilidad de lograr consenso, pediría que también activemos todas las comisiones para que nosotros podamos dar los debates sobre la defensa de nuestros recursos en cada una de las comisiones en las cuales estos temas tienen giro, porque si no terminamos tratando estos temas en otras comisiones en defensa de los actores involucrados, pero lo ideal sería que cada una de las comisiones funcionen y que podamos hacer las reuniones informativas al respecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Y bueno, por último, hacemos el cierre con el diputado Treffiger y bueno, vamos invitando a los miembros de la próxima comisión que se vayan acomodando. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte solamente agradecerle a todos la presencia y el apoyo y el alto consenso en el que todos coincidimos en la importancia de adherir a este proyecto por el cual se aprueba el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Celebrado en Roma, República Italiana, el 22 de septiembre de 2009 y en esta Comisión Conjunta con Relaciones Exteriores y Culto e Intereses Marítimos, solamente no voy a dejar de reiterarme la importancia y ser categórico en cuanto a que hoy no es un día más para la República Argentina en esta materia. Hoy realmente es un día especial. Hemos dado un paso muy adelante en el cuidado de nuestros recursos y también en la protección de nuestra soberanía. Voy a compartirles solamente algunos títulos. El objetivo principal es fortalecer la capacidad de Argentina para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la cual representa entre el 20 y el 25% de la pesca total global. Fortalecimiento de las facultades de control y policía. Inspección de carga. Actualmente la Prefectura Naval Argentina puede inspeccionar las condiciones de navegabilidad de buques extranjeros, pero carecía de facultades para inspeccionar su carga, incluso si se sospecha de pesca ilegal en aguas internacionales. Este acuerdo otorga capacidad de policía para verificar la carga, la bitácora y las operaciones pesqueras de buques de otras banderas. Derecho de rechazo. El Estado Rector del puerto podrá exigir información detallada antes del ingreso del buque y en caso de irregularidades tiene la potestad de rechazar su ingreso al puerto, informando de ello al resto de los países firmantes. Acceso a la información e inteligencia global. Base de datos compartida. El tratado establece un sistema para compartir información entre las partes, permitiendo acceder a una base de datos global sobre el estado de las inspecciones de buques. Esto otorga una transparencia crítica en un sector que suele ser opaco. Anticipación y antecedentes. Permite identificar y anticiparse a buques que ya tienen malos antecedentes en otras jurisdicciones antes de que intenten amarrar en puertos argentinos. Identificación de actores. Facilita conocer quiénes son los verdaderos armadores de los buques y si han operado en zonas de conflicto, como las Islas Malvinas, por ejemplo. Cooperación internacional y recursos. Red de Estado. Al sumarse a los 85 estados que ya forman parte, Argentina fortalece la cooperación internacional, especialmente con países vecinos como Chile y Uruguay.
fondos de financiamiento. El acuerdo da acceso a mecanismos de cooperación y construcción de capacidades, incluyendo un fondo de la FAO de aproximadamente 40 millones de dólares, destinado a la capacitación y elaboración de normativa para su implementación. Cobertura de vacíos normativos, milla 201. El tratado es una herramienta crítica para abordar la problemática de la pesca no reglamentada, más allá de la milla 200, Atlántico Sudoccidental, donde existe actualmente un vacío normativo. Para finalizar, desmitificación de impactos negativos. Sin avalancha de buques. Se aclaró que el acuerdo no implica una llegada masiva de flotas extranjeras, ya que el acceso a los puertos depende de factores económicos y no de este tratado en sí. Protección de la soberanía. Respecto a Malvinas, se argumentó que el tratado no otorga derechos adicionales al Reino Unido. Muy por el contrario, Argentina mantiene su práctica de realizar declaraciones ante la Secretaría para neutralizar cualquier pretensión soberana británica que intente extender el acuerdo a las islas. Para finalizar, agradecer la presencia de todos los funcionarios que hoy nos acompañaron, a todos los presentes que han adherido en un consenso muy alto a este tratado tan importante para la República Argentina, y que sepan todos los argentinos que hemos dado hoy un gran paso adelante para el cuidado de nuestros recursos y nuestra soberanía. Muchas gracias y que Dios bendiga a la República Argentina. Bueno, queda levantada la sesión con la Comisión Conjunta de Intereses Marítimos. Gracias. Ok. Bien, Juli.